Pucha, todos los días lo sacaba a caminar a la playa, le encantaba la playa, él caminaban, jugaban. Él lo ayudaba con las tareas. Estamos pintando. Siga, pintando. Eso es lo que le gusta pintar. Pero Sí, levanta la está. cabeza. Justamente estamos con los padres que han usado este aceite de cannabis para el tratamiento de su niño autista. ¿Cuál fue la pena que se te dio entonces por esta tenencia de plantas de marihuana en tu hogar en Pichilemu? Hola, buenos días. Sí, claro, estuve con arresto domiciliario y pasé un mal momento por lo que hizo la Policía de Investigaciones. Empezó a tener muchas pesadillas, ¿Llegaba la policía en la noche? sí, todos los días y llegaban siempre de madrugada, 1, 2, hasta 3 de la mañana, con las balizas encendidas, piteando. Yo dormía a salto porque yo al otro día me tenía que levantar temprano a trabajar, ¿A qué venían? a buscar la firma de Rodrigo para saber si él estaba acá. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a domingo, era todos los días. Lo trataban como un delincuente. Catherine y Rodrigo tenían 15 plantas de marihuana que crecieron con semillas entregadas por la Fundación Daya para su hijo autista, pero antes de obtener la primera cosecha fueron allanados por la policía. Una persecución penal que se ha incrementado contra usuarios de la cannabis medicinal. Y en estos 3 meses, ni siquiera llevamos 3 meses, ya llevamos 12 allanamientos. Normalmente nosotros teníamos la experiencia de 3 o 4 pacientes allanados en el año, maltratando a pacientes que ya han sido abandonados por el Estado en la gestión de su bienestar y su salud. Pero la verdad es que los últimos 3 años, y particularmente los últimos 2, esto se ha intensificado. En este momento estamos acompañando más de 95 causas. En el último tiempo, la guerra contra la marihuana no ha distinguido entre traficantes y enfermos con prescripciones médicas. Más de 100.000 personas que no encontraron una respuesta en la medicina tradicional han asistido a los talleres para comenzar un tratamiento de cannabis que ha mejorado la calidad de vida de personas con graves enfermedades. Mi marido viene por un cáncer colorectal y una fuerte depresión. ¿Tiene expectativa alta? Sí, mucha. Entre esos pacientes hay familiares de policías y también de ministros de la Corte Suprema como el ex vocero Lamberto Cisternas. Mi señora tiene problemas de salud bastante graves que le limitan en la parte pulmonar derivada de un lupus y muchos dolores, y esos dolores han sido aminorados en buena medida por el uso de cannabis medicinal, recetada precisamente por un médico. Esta es nuestra querida Javiera, que ya lleva 8 años de tratamiento con cannabis para su epilepsia refractaria, esclerosis tuberosa, y sin duda que le cambió la vida por completo. Hoy día es una niña que ha recuperado, muchas de sus funciones perdidas. Aquí vino Rodrigo con Catherine, ¿no? Y vino Rodrigo con Catherine, así como miles de pacientes más que han pasado en los talleres semanales. Vimos como en este tema de la Fundación Daya así como una esperanza, digamos, para tratar de mejorar la calidad de vida de nuestro hijo y de nosotros en realidad como familia. Por ejemplo, rompían los vidrios de las ventanas con la cabecita, se pegaba en la cabeza en el piso. El matrimonio Barraza Gajardo obtuvo de 2 especialistas de la Fundación la autorización de uso de cannabis para producir el aceite necesario para su hijo, por lo que plantaron 3 cepas indicadas en un autocultivo que hizo más asequible y económico el tratamiento. Yo hice estos letreros así, plastificados, y los pegué acá. Incluso cuando las plantas habían unas de 2 metros que estaban acá, pero las otras algunas eran de 80 centímetros, habían de todos portes, entonces igual se veían los letreros. De nada les sirvió conversar con los vecinos porque uno de ellos los denunció. Con drones, la policía situó la plantación y la fotografió desde el inmueble contiguo. Rodrigo se encontraba solo con su hijo cuando la PDI lo detuvo en la entrada de su casa. Yo les digo, tengo a mi hijo solo arriba, tiene autismo, les digo. Y te voy a pasar los papeles para que los veas. Y él no me acata lo que le estoy diciendo y me tiraron como al suelo. No me alcancé a pegar en la cara, pero igual fue algo heavy, ¿cachai? Fue violento. Rodrigo enfrentó la acusación del fiscal Leonardo Troncoso, que pedía 10 años de cárcel. De esta cantidad de droga, señoría, se pueden obtener 8.700 dosis de marihuana. Lo que se traduce, señoría, si usted vende esa marihuana en más de 43,5 millones de pesos. Eso es el hecho que se investiga. Tráfico de drogas
más de 1 kilo de marihuana oculto en diversas, oculto. Eso es lo que dice, claro, el fiscal de aquí de Pichilemu, pero bueno. Y después te dice, ¿tienen más? Y si yo le digo, sí, tengo en secado para poder fabricar el aceite. Y subimos al segundo piso y entramos a la pieza de León y ahí hay una gatera. Que es grande ahí arriba. La colocó ahí para que se secara más rápido porque la temperatura es mucho más alta. Tenía las botellitas de los aceites 2 que había hecho Rodrigo. ¿También se lo llevaron? No se los quisieron llevar. ¿Por qué? Porque le dijeron, no, tú no lo vamos a llevar. Le dijeron, déjaselo a tu chiquitito nomás. Le dijeron así como un tono de burla. Y se supone que en un allanamiento se tienen que llevar todas las pruebas que eran relacionadas con el tema. Después de 10 meses de encierro, el tribunal dio su veredicto. En votación unánime, los 3 jueces absolvieron a Rodrigo Barraza de todos los cargos, pero el daño ya estaba hecho. Lo vio mi hijo y eso es irreparable el daño que me hicieron. Y siempre me decía, me están siguiendo, son de la PDI, siempre me decía que lo seguían para todas partes. Con todo esto yo ya empecé con unas crisis de pánico. El estrés postraumático con todas sus consecuencias, pesadillas, terrores, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos el caso cierto reciente de Sebastián, este joven de Talca. Yo les digo, ya, pero muéstrenme la orden. Y me dicen, ¿qué orden? Si las órdenes son verbales, ¿acaso no sabéis? Ahueonados. Llegan acá, sacan las esposas, me esposan aquí al medio, que apunten con la arma, que como si fueran lápices. ¿Qué te decían de la Fundación Daya cuando pasaba eso? Que era un negocio, que la Fundación Daya me iba a dejar tirado, que eso no servía para nada, que ahora estaba cagado, y que a los mismos fiscales y los magistrados les daba rabia a la Fundación Daya. Este joven se encuentra recluido en su hogar. Es un psicólogo educacional que ejerce en un colegio y estudia un magíster en la misma área. Entre otras dolencias, sufre un glaucoma tras enterrarse una tijera en el ojo izquierdo y hoy es un usuario de la cannabis medicinal avalado por médicos. Los dolores son terribles, de hecho cuando me dan crisis por los glaucomas, que cualquier, yo creo, médico te lo puede decir, como son de dolorosos, el ojo se me hincha, se me pone rojo, tengo un dolor de cabeza que no me deja hacer nada, termino con vómito. 3 plantas fueron suficientes para imputarlo de graves delitos por los que la Fiscalía solicita 6 años de presidio. El día de hoy se le ha formalizado por 2 delitos, delito de cultivo y delito de microtráfico. Esta defensa le remitió 2 certificados médicos con los que contaba mi representado. Esta requiere no solo de un profesional de la medicina que certifique la necesidad de esta terapia, sino que exige también que exista una autorización magistrada por el Servicio de Salud o el Instituto de Salud Pública. Dejar constancia de que es una autorización informal de un médico que no cuenta con el correspondiente pase o autorización del Servicio de Salud. Contrariando a jueces, fiscales y policías, el ISP aseguró que no le corresponde entregar autorizaciones de uso de cannabis para usuarios medicinales. Nos derivaron al Servicio Agrícola Ganadero. Sin embargo, el SAC respondió de forma escrita que es el ISP, el organismo competente. El problema es que se están exigiendo autorizaciones de ambos organismos para pacientes medicinales. La policía y el Ministerio Público tienen un enfoque equivocado en esta materia, porque ciertamente se exige la autorización del SAC, pero para cultivos de tipo industrial, cultivos masivos, ¿no es cierto? Y si no es así, el SAC no la da, no entra en ese tema. Y carece absolutamente de sentido, ¿no es cierto? Hay que colocarse en la mente de los legisladores. Llegamos al Senda, dependiente del Ministerio del Interior, para saber qué organismo es el que tiene que entregar una autorización de cultivo para cannabis medicinal. ¿Qué organismo es el que debe autorizar el uso de cannabis medicinal? Yo creo que su pregunta no está basada en la legislación actual vigente. ¿Por qué? Porque la ley no permite el uso de la cannabis supuestamente medicinal. En su artículo 4 y 50, la Ley 20.000 entiende justificado el uso, consumo, porte o tenencia para la atención de un tratamiento médico. ¿Usted dice que la ley nuestra no criminaliza el consumo? No, de hecho, porque no lo penaliza. El consumo en nuestro país no está penado. ¿Y de dónde se obtiene la marihuana? Esa es otra discusión. ¿Cuánto es droga de esos drogas? Para el recientemente retirado ministro de la Corte Suprema, el error de interpretación es el que ha provocado graves consecuencias. Primero, ¿no es cierto?, de este mal gasto de recursos del Estado,
En segundo lugar, de no respetar una actividad que en definitiva es lícita. Tercero, de frustrar la posibilidad de que las personas puedan tener aceite medicinal para sus familiares o para la misma persona. Y cuarto, un atropello a la dignidad. Estamos en una violación de los derechos fundamentales. Y todas las instrucciones, particularmente en el contexto de la ley 20.000 y la mal llamada batalla contra el narcotráfico, dependen del Ministerio del Interior. La disonancia entre la actuación persecutora y el espíritu de la ley hizo eco en la Comisión de Salud del Congreso el 2016 con la autocrítica del propio jefe nacional de la Unidad de Drogas del Ministerio Público. Estamos capacitando, intentando dar muestras a las policías que efectivamente no basta avistar una planta por sobre el cerco, sino cuáles son los antecedentes en concreto de tráfico que tiene ese domicilio. Porque no es solo la cantidad de plantas, sino el comportamiento, en fin, qué es lo que hay detrás. Pero las palabras se las llevó el viento. Y porque representa un peligro para la seguridad de la sociedad, es que la Fiscalía viene a solicitar a su señoría la medida cautelar de prisión preventiva. Por lo tanto, el juez decide imponer esta medida cautelar de prisión preventiva al imputado Sebastián Andrés Enríquez Pérez. Sebastián estuvo 16 días preso en la cárcel de Talca, hasta que la Corte Suprema, que ha marcado jurisprudencia en esta materia, revocó esa medida extrema, argumentando que no existen elementos probatorios de comercialización del imputado. Ahora está a la espera del juicio con arresto domiciliario. El primer día que llegué a la cárcel intenté suicidarme y me atajé, ¿no? Los fantasmas de Sebastián escribieron otra historia en la vida de Rodrigo Barraza. Él me decía que él siempre me iba a amar, pero que él ya no me podía hacer feliz. Yo le dije, prométeme que nunca vaya a dejar al León solo. Y él no había dejado nunca a su hijo solo con nadie. Para tomar esa decisión es porque mi hijo estuvo mal y nadie lo ayudó, lo dejaron solo. Que mi hijo nunca, jamás había hecho nada malo. Todas las cosas que hizo, lo hizo por el León. Rodrigo se suicidó el 15 de septiembre del 2020 en el segundo piso de la casa que le construyó a su madre. Qué ganas de haber estado aquí, haberlo sujetado, haberlo firmado y haberle dicho que no lo hiciera. Se derrumbó mi familia. Es una rabia, una impotencia, es una injusticia. Me destruyeron la vida de mi hijo. Y vamos a entablar una demanda de indemnización de perjuicio en contra del fisco de Chile. Yo creo que el gran problema es que cuando ocurren este tipo de abusos y la gente no acciona, esto sigue ocurriendo. Gracias, Catherine, gracias, Rodrigo, que les vaya muy bien y gracias por compartir con nosotros su historia.